Pues muchas gracias. La pongo en modo presentación. Bueno, muchas de las cosas que he contado yo las ha contado Constantino, las ha contado Rodolfo. Seguramente, vamos, absolutamente las cuenta mejor que yo, así que incluso he quitado un par de diapositivas. En esta primera, bueno, pues podéis ver un poco la evolución de la maquinaria agrícola desde los tiempos del Neolítico, en el que la agricultura estaba basada en una herramienta, digamos, manual, y también mediante la utilización de animales. Y esto pues, se ha mantenido así hasta principios, mediados del siglo XX, según en qué países, en los que bueno, pues, se ha ido iniciando la mecanización en la agricultura. En el caso de España, yo creo que cabe destacar que hasta los años 50, años 60, la mecanización no empezó a implantarse en mayor grado en el campo, y uno de los factores que permitió aumentar el grado de mecanización fue los movimientos poblacionales. Es decir, en los años 50 primero hubo una oleada de migraciones hacia el resto de Europa, sobre todo desde las zonas rurales, y en los años 60 la segunda gran oleada de migración que se hizo, bueno, pues a las grandes ciudades y polos industriales que se estaban desarrollando en España. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues había una menor oferta de mano de obra en el campo y empezó a ser rentable sustituir la mano de obra, iban aumentando los salarios al haber menos oferta, por las máquinas. Entonces, bueno, pues para que veáis que los factores de la mecanización pues, pueden ser diversos, y en el caso de España se debió a los movimientos poblacionales de mitad del siglo XX. Bueno, pues gracias a la mecanización, su desarrollo y a la fase a la que muy bien Constantino nos ha recordado en la que estamos, que es la agricultura de precisión, es el presente, las tecnologías 4.0, no es el futuro. Y cómo a lo largo de este desarrollo pues, nos ha ido permitiendo aumentar la productividad, lo que hemos dicho, de disminuir la dependencia de la mano de obra, también dar mayor seguridad en el trabajo, tema muy importante, la ergonomía también, una mayor eficiencia, más precisión y de lo que venimos y de lo que estamos hablando en la jornada de hoy, producir de una manera más sostenible. La agricultura de precisión, la definición que os he traído yo, es la misma que os ha dicho Constantino. Es la estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina junto con otro tipo de informaciones para soportar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada para mejorar la eficiencia de uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Es decir, obtenemos beneficios de diverso tipo, hacemos una utilización más eficiente de los recursos, de los insumos, de los recursos naturales, pensad, por ejemplo, en el agua, pensad en el suelo, conseguimos incrementos de producción, la productividad, reducimos costes. Este tema es muy importante también de cómo podemos entrar a los agricultores, es decir, haciéndoles ver cómo se reducen costes en su cuenta de explotación y de cómo esta famosa fórmula de la resta de ingresos menos costes, que se trata de maximizar esta resta, digamos, la importancia de los costes. Y pensad en el escenario que tenemos ahora, con esta crisis energética que nos ha venido, yo diría, de golpe, pero bueno, se estaba alargando poco a poco. Lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta, pues con el incremento del precio de los fertilizantes, incremento de la luz, de la electricidad, del gasóleo, pues la importancia de hacer una buena cuenta de resultados y tener en cuenta los costes para maximizar al final el beneficio. Y, por supuesto, mejora el impacto medioambiental, es decir, del desempeño medioambiental de la actividad agrícola. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues a nivel internacional, en los países, por supuesto, los países occidentales entre los que nos encontramos, tenemos este marco que nos trae la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Y, bueno, pues los retos para la agricultura yo creo que los tenemos todos claros, pero bueno, se han puesto negro sobre blanco en esta Agenda 2030 y tenemos que alimentar a una población creciente. Ya somos 8.000 millones de personas. Para 2050 se preveía una población de 9.600 millones de habitantes y yo creo que para 2100 ya daban como 11.000 millones de personas. Sin embargo, bueno, pues la superficie para producir alimentos va a ser la misma, incluso algo menos. No queremos
utilizar espacios que tienen una especial significancia desde el punto de vista medioambiental. Pensad en reservas de la biosfera, es decir, el terreno para producir es finito y con este terreno tenemos que producir alimentos para una población que está creciendo. Entonces, la agricultura, además, para mejorar su impacto medioambiental, también necesita reducir la utilización de insumos como los fitosanitarios y los fertilizantes, optimizar los recursos y la utilización de estos insumos y, bueno, pues gracias a la innovación vamos a poder ir haciendo más con menos y añadiría que mejor. En el ámbito de la Unión Europea, bueno, pues tenemos el gran marco de referencia, que es el Pacto Verde Europeo, que no deja de ser el conjunto, ¿no?, de iniciativas políticas que ha puesto en marcha la Unión Europea y cuyo objetivo es hacer transitar a la Unión Europea en este camino de una mayor ecologización, lo diré bien, con la meta última de alcanzar la neutralidad climática, siendo el horizonte temporal el año 2050. A su vez, de este gran paquete de iniciativas políticas que es el Green Deal, cuelgan distintas estrategias y en el ámbito agroalimentario tenemos la estrategia de la granja a la mesa. Al final, esta comunicación que nos hizo la Comisión, bueno, pues establece cómo debe contribuir el sistema agroalimentario a alcanzar las metas del Pacto Verde. Y entonces, bueno, pues establece una serie de objetivos a su vez y es importante decir que sin olvidar la seguridad alimentaria y la inocuidad, bueno, pues entre los objetivos está, bueno, pues disponer de alimentos nutritivos, saludables, disminuir el uso de fitosanitarios y de fertilizantes, ampliar la superficie de agricultura ecológica, promover dietas saludables, disminuir el desperdicio alimentario y también, bueno, pues promover el bienestar animal o también evitar el fraude en la cadena alimentaria. Hay que decir que cuando la Comisión Europea nos trajo estos objetivos, una de las dudas que teníamos era cómo de vinculantes eran. Y claro, si eran vinculantes, ¿cómo los íbamos a establecer los Estados miembros para cumplirlos? En este caso, el horizonte es 2030, el de la estrategia de la granja a la mesa. Para que os hagáis una idea, en el caso de los fertilizantes, el objetivo que da la estrategia de la granja a la mesa es reducir su uso en un 20%. Y esto lo han vinculado desde otro objetivo, digamos, que es reducir el exceso de nutrientes en un 50%. Es decir, cuando se utilizan los fertilizantes, los nutrientes en la agricultura, hay parte de ellos se pierde, esto se calcula por los balances de nutrientes en la agricultura y el objetivo establece que hay que reducir ese exceso de nutrientes en un 50%. Y esto debería permitir reducir el uso de fertilizantes en un 20%. Bueno, esto al principio a nosotros, y ahora todavía nos sigue chocando, porque no hemos visto los datos que correlacionan lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, esto también se le ha criticado a la Comisión. Y en cuanto a la naturaleza más vinculante o aspiracional de los objetivos, bueno, lo que queda claro es que para que un objetivo sea vinculante en el ámbito de la Unión Europea, esto es importante, tiene que venir de la mano de un instrumento jurídico, de un reglamento, de una directiva y, bueno, pues todo indica que a partir de esta estrategia la Comisión irá proponiendo legislación para hacer vinculantes estos objetivos. En el caso de los fertilizantes, que es el que más controlo yo, pues probablemente venga por una ley ley europea, es decir, un reglamento sobre el suelo saludable. Perdón. Bueno, pues en estas que teníamos nuestro Pacto Verde Europeo, teníamos nuestra estrategia de la granja a la mesa, como grandes líneas directrices para el desarrollo de la política agraria en los próximos años y la política agraria común, por supuesto, y llega el COVID, año 2020, yo creo que todos lo recordáis y todos lo queremos olvidar, pero claro, teniendo presente para aprender, bueno, pues toda la crisis económica que suscitó aquel parón, porque no dejó de ser un parón, excepto, por cierto, bueno, en varios sectores esenciales como lo fue la agricultura. Teníamos que seguir comiendo. Entonces, para reactivar la economía europea, pues desde Bruselas se puso en marcha el mecanismo de recuperación y resiliencia, movilizando cerca de 750.000 millones de euros
a distribuir por diferentes criterios entre los Estados miembros. En el caso de España, en concepto de ayudas directas, bueno, pues van a llegar o están llegando ya hasta 60.000 millones de euros que, bueno, pues se van a desplegar mediante distintas intervenciones a través de un plan que se ha comunicado a la Comisión Europea, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, a través de este plan, nosotros tenemos que contribuir a los objetivos del Pacto Verde, que no dejan de ser este crecimiento verde y de aumento de digitalización en el espacio europeo. Entonces, bueno, pues se trata justamente de reformar o, bueno, de incidir en el ciclo económico suscitado a través, después del COVID, y que ahora, además, bueno, pues también está impactado por la guerra que hay en Ucrania y provocada por Rusia, hacer de este PRTR un auténtico instrumento contracíclico y, bueno, lo que os había dicho ya antes, movilizar estos 750.000 millones de euros. En este calendario del PRTR, bueno, pues tras su implementación, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, bueno, pues habrá una acreditación del cumplimiento de los hitos que se han ido estableciendo en cada una de las intervenciones y luego se irán o se van haciendo los desembolsos correspondientes. Entonces, ¿dónde entra la agricultura de precisión en todo esto? Bueno, pues el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se decidió desde el Gobierno que iba a gestionar algo más de 1.000 millones del PRTR de España, distribuido, bueno, pues de una forma más o menos proporcional a las áreas temáticas, a las grandes áreas temáticas que lleva el Ministerio, que son pesca por un lado y agricultura y alimentación, llevándose la parte del león, bueno, pues más del 90% la agricultura y la alimentación. Y esto se iba a sustentar en un plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería. No me quiero enrollar mucho de cómo se enmarca esta intervención del PRTR, porque yo creo que lo importante es que lleguemos a la parte de la agricultura de precisión. Entonces, dentro de este plan hay una línea que es la de inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética, economía circular y en el aprovechamiento de energía y gases renovables en el sector agrario y ganadero, que moviliza 307 millones, que es casi una tercera parte del total, y que se gestionan desde la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, donde, bueno, pues donde me encuentro yo. La nuestra, la subdirección que se encarga de los medios de producción agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales. Bueno, pues dentro de esta línea, fijaos cuántas subdivisiones, se articulan 4 medidas. La primera es de gestión de estiércoles en ganadería, la segunda de transformación integral y modernización de invernaderos, la tercera es inversiones en eficiencia energética y energías renovables, finalmente, la cuarta es la agricultura de precisión y tecnologías 4.0. Ahí tenéis además la dotación económica con los fondos del Next Generation que tiene cada una de las líneas y esto está referido al trienio 2021-2023. Bueno, en cuanto a, digamos, a los principios comunes a las 4 líneas, la gobernanza, bueno, pues digamos que la articulación y el diseño de estas medidas ha contado con las otras administraciones públicas, las comunidades autónomas, que finalmente están siendo las que tienen que convocar las ayudas, los sectores, tanto representados por las organizaciones de agricultores como las cooperativas y los expertos. Y aquí os tengo que decir que en el caso de nuestra línea, que os iré contando más adelante, la que apoya la agricultura de precisión, el papel de los expertos ha sido fundamental. Y como os podéis imaginar, una persona como Constantino Valero, pues nos ha ayudado mucho, porque todo esto que nos ha estado explicando a lo largo de su presentación sobre la agricultura de precisión, es decir, sobre la necesaria compatibilidad de las máquinas que son objeto de subvención con las que tienes en la explotación, es decir, la formación, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, subvencionar, una abonadora de precisión, es decir, última tecnología, y que luego la persona que se ha beneficiado de esa ayuda pues no sepa utilizarla. Como decía el otro día uno, la pone al 3 y a funcionar. Pues no tendría ningún sentido. Entonces nosotros, gracias a la participación, repito, de expertos como Constantino, hemos ido estableciendo ciertos requisitos para recibir este tipo de ayudas y, sobre todo, que los equipos y las máquinas subvencionables pues se utilizaran verdaderamente como equipos de agricultura de precisión, es decir, sacándoles el máximo partido y para conseguir los objetivos que os han estado explicando antes de productividad, de desempeño
medioambiental y de cómo incide esto en los costes de la explotación. Bien, las 4 líneas se han articulado mediante una única disposición normativa, es un Real Decreto, también lo veis arriba de la pantalla, por si lo queréis consultar en el BOE, el 948 de 2021. Esto entra dentro de las ayudas de Estado, es decir, está limitada la intensidad de la ayuda, esto es un marco europeo que regula las ayudas de Estado. El procedimiento de concesión es concurrencia competitiva, es decir, con los requisitos. Nosotros lo que estamos recibiendo, mejor dicho, las comunidades autónomas son proyectos y luego, pues, con los criterios establecidos, pues, algunos pasarán con más puntos y otros directamente no serán elegibles para la subvención. Y como os he dicho, la convocatoria, bueno, pues se hace a través de las comunidades autónomas a las cuales se les han ido territorializando o se les están territorializando mejor estos fondos que vienen de Bruselas. Bueno, pues el objetivo de la ayuda de la línea de agricultura de precisión y tecnologías 4.0, lo tenéis en pantalla, es implementar e incrementar el uso de tecnologías de precisión, optimizando la adecuación de las labores a las necesidades concretas. Entonces, en cuanto a los beneficios, los de la agricultura de precisión, y la línea está pensada para todo tipo de explotación, es decir, no queremos dejar a ninguna fuera. Y también teniendo en cuenta el grado, digamos, de tecnología que tengan implementada en cada explotación. Es decir, algunas parten desde más abajo, pero a través de esta línea de apoyo pueden escalar su tecnología a través de estos equipos de agricultura de precisión. Oiga, y quien se encuentre un poquito más arriba, pues aún así todavía pues la puede perfeccionar. Pero la idea que teníamos era no dejar a nadie fuera, o lo mismo que ha explicado Constantino, es decir, por alguna hay que empezar y, por supuesto, no queremos que nadie se quede atrás. También tenemos como criterio el priorizar las inversiones colectivas porque entendemos que bueno, pues la asignación de recursos, los recursos son limitados, es decir, 79 millones de euros, pues pensando a repartir entre, bueno, pues entre todas las explotaciones de España en 3 años, pues, bueno, pues el alcance pues, es finito, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de que se aprovechen más agricultores de estos fondos es propiciando estas inversiones de tipo colectivo o los proyectos conjuntos. Entonces, el objeto de la subvención, bueno, pues es la adquisición de equipos, maquinaria y software que cumplan con los requisitos que estáis viendo ahí, que sean nuevos, que se enmarquen dentro del modelo de agricultura de precisión y que sean compatibles, esto en referencia a máquinas que ya puedas tener en la explotación o con las que tenga que hacer el trabajo conjunto. Objetivos dentro de este marco de crecimiento verde y digitalización que trae el Pacto Verde, pues establecimos 6 objetivos de carácter temático. El primero es el de la mejora de la gestión ganadera y el resto ya más dirigidos a la producción vegetal. El primero de ellos, el de reducción de uso de productos químicos, sobre todo fitosanitarios y fertilizantes, muy relacionado, por tanto, con los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. El de control de trazabilidad y calidad en los cultivos en la fase de siembra, en laboreo y reducción de la erosión. Aquí pues, podéis pensar, por ejemplo, en el tema de la agricultura de conservación, siembra directa. El cuarto, que sería el control de la trazabilidad y calidad en la recolección. Y, por último, uno que podemos llamar también más transversal, que es el de disminución de las emisiones de los GEI y del combustible necesario para hacer funcionar estas máquinas. Entonces, otra de las grandes diferencias con subvenciones cuyo objeto es la maquinaria agrícola, bueno, pues nosotros venimos gestionando de manera histórica, diría ya, el Plan Renove. El Plan Renove, que se convoca todos los años con fondos nacionales, el año pasado fueron 6,5 millones, básicamente lo que hacemos es subvencionar la compra de una máquina nueva y exigir el achatarramiento de una del mismo tipo. Y luego, bueno, pues claro, pues ahí tenemos también criterios para la máquina nueva sobre eficiencia energética en el caso de los tractores o de emisiones de gases de efecto invernadero, pero al final no deja de ser comprar una máquina nueva para propiciar el achatarramiento de otra antigua. Bueno, pues en esta línea de ayudas no queríamos hacer un nuevo plan Renove. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas de las cosas que ha ido contando Constantino. Es decir, queríamos exigir que la nueva máquina verdaderamente sirviese a su propósito, es decir,
que sustentase el modelo de agricultura de precisión. Entonces, lo que hemos exigido es un plan de formación, es decir, el agricultor que sea beneficiario de la ayuda tiene que formarse en la agricultura de precisión, en las tecnologías 4.0, aprender a utilizar la máquina para la que ha recibido la subvención conforme a lo que es decir, para utilizarla al máximo. Y segundo, un plan de difusión. Esto también viene por el tema de los recursos. Los recursos son finitos, sabemos que no vamos a llegar a todo el mundo, pero sí queremos propiciar campañas de divulgación y difusión para que aquellos agricultores que a lo mejor no han podido acceder a la subvención o todavía no tienen mucho interés, sí que la puedan conocer de primera mano. Y aquí entendemos que funciona muy bien el contacto entre agricultores, pues por ejemplo de las mismas comarcas, que se conocen entre ellos. Aquí funciona, yo creo que todos somos conscientes de ellos, el boca a oreja, ¿no? Es decir, pues mira, menganito, fulanita, no sé qué, con esta ayuda consiguió hacerse con este equipo junto con otros 7 paisanos y ahora resulta que lo que ha conseguido es bueno, pues estos objetivos. Entonces, aquí también pues hay, creemos, explotaciones que pueden servir de tractor para mentalizar a otros agricultores que a lo mejor todavía no lo conocen demasiado, no están convencidos, para que entren también en la agricultura de precisión. Bueno, pues los próximos pasos, estos fondos que se han ido territorializando a las comunidades autónomas han ido incidiendo para que estas administraciones hayan hecho sus convocatorias y tengan que ir cumpliendo una serie de hitos que a su vez se reportan a través del Ministerio de Agricultura y del Gobierno a Bruselas, porque obviamente Bruselas ha puesto estos fondos a disposición de los Estados miembros, pero quiere comprobar cómo se van ejecutando, en qué medida y, por supuesto, si cumplen los objetivos para los que se movilizaron. Entonces, nosotros dentro del conjunto de estas 4 líneas que han movilizado 307 millones, sí que tenemos previstos unos mecanismos de flexibilidad para que aquellas líneas de ayudas que tengan un mayor tirón, pues puedan recibir fondos de aquellas otras líneas que, por las razones que sean, no estén recibiendo la demanda esperada. Entonces, sí que os puedo decir que los de agricultura de precisión llevamos año y medio, más o menos, porque esta intervención la tuvimos que desarrollar a toda leche, y de los 79 millones de euros previstos ejecutar en el trienio 21-23, pues la demanda por las convocatorias que han ido convocando las comunidades autónomas alcanza ya los 120 millones de euros. Es decir, ha suscitado una gran expectación y una demanda en solicitudes de agricultores de toda España. Por tanto, nosotros entendemos que con los mecanismos de flexibilidad establecidos, primero, dentro de cada comunidad autónoma, aquellas líneas que no hayan tenido tanto tirón podrán trasvasar fondos para atender las nuevas demandas o por encima de la asignación de fondos que tenga esa comunidad autónoma para la línea de agricultura de precisión. Y más adelante, bueno, pues se seguirán activando este tipo de trasvases, luego también entre comunidades autónomas en caso de que no consuman sus fondos, y creemos que esta línea pues, va a tener una ejecución muy alta y desde luego muy superior a los 79 millones de euros con los que se dotaron inicialmente. Bueno, y en principio esta es mi presentación. Como conclusiones, recojo muchas de las que habían dicho Constantino y Rodolfo. Es decir, tenemos que intentar desde la Administración propiciar que se siga adoptando la agricultura de precisión, no dejando atrás absolutamente a nadie, porque el que se queda atrás lo va a tener muy difícil, y conectar este instrumento que es imprescindible con el resto de objetivos que tiene establecidos pues la Unión Europea a través de la política agrícola común o a través de la estrategia de la granja a la mesa, y concienciar a los agricultores de cómo este instrumento de agricultura de precisión les va a ayudar a conseguir este tipo de objetivos. Muchas gracias.